Continuamos en este Vigo a Debate, estábamos hablando de la situación de las personas mayores y de la soledad en este caso, y nos escuchamos a Xaime que nos quiere aportar sobre este tema, que seguro que también tiene una visión interesante. Yo no tengo demasiado porque yo soy un poco outsider en este tema, ¿vale? En el tema del envejecimiento, yo no pertenezco a ninguna asociación, no pertenezco a una organización. Bueno, estoy en el voluntariado de la universidad con un proyecto muy loco que se llama Deteriorados, donde vamos por lugares tocando y a través de la música, en vez de ir con PowerPoint, vamos hablando de la necesidad de aprender a envejecer y de otras muchas cosas. Y antes de la pandemia hablábamos decíamos, vive en tu barrio y muere en tu casa, que era muy importante el sistema, porque, y decíamos, añadíamos, porque generalmente del hospital se sale, de la cárcel también, pero de la residencia con los pies por delante. Entonces, hablábamos de todo esto, y la gente de aquella se reía, después vino la pandemia y dijeron, pues no ibais muy desencaminados de la cosa. Nosotros habíamos hecho un análisis de que la cosa no estaba demasiado bien en esa etapa, después de la dependencia, sobre todo, que yo desconozco bastante, como veo que ahí las personas, uno es médico y la otra persona está vinculada a una ONG que trabaja mucho en ese sentido, sí, con lo cual yo no puedo decir demasiado. Lo que sí creo es que debe haber un plan vital para las personas y un plan de contingencia. El plan vital para mí es esa etapa que hay desde la jubilación hasta la dependencia, y después el de contingencias de la dependencia, que cada uno, y también tiene que ser heterogéneo, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades, claro, ni siente lo mismo. Entonces, yo siempre digo, a un niño, los niños es muy fácil, a un niño lo metes en una habitación con otros niños, que no tenga enchufes por las paredes, que el suelo sea de goma, ¿qué tal? Tú lo cambias cada media hora y le das de comer y lo tienes limpio, y el niño lo tienes ahí encerrado 5 horas, pues otra vez, y el niño está bien con los otros jugando. A una persona mayor la metes en una habitación sola, sentada, y tiene pasado. Y eso es terrible. El niño no tiene pasado, el niño juega, no sé qué, pero la persona esa mayor tiene pasado y sus pensamientos son muy importantes. Y es muy heterogéneo y cada persona acepta su momento de forma diferente, y eso para mí es importantísimo. Yo no soy un gran conocedor de eso. Nosotros sobre todo estamos trabajando en esa etapa que va desde la jubilación hasta el envejecimiento, hasta la dependencia, para ver qué se puede desarrollar ahí, pero creo que la parte final es muy importante acometerla, y creo que sí, que la administración tiene un papel ahí fundamental. Hombre, Paco, tú mencionabas un tema que es lo que se llama en la literatura relacionada con la dependencia el aging at home, embellecer na casa. Esa idea de que hai que facer todos os esforzos do mundo para que as persoas maiores dependentes podan permanecer na súa comunidade, que a xente que coñecen e no seu entorno, é un tema absolutamente aceptado por la xente tal. Eu, cando me xubilei, entre as cousas que fixen foi estudiar este tema, publicar algúns artículos sobre e conocerlo un pouco máis en profundidade. E eu creo que unha das cousas que temos que facer os maiores é preparar, ahora, mentras podemos, preparar que as condiciones sociales para cando cheguemos a la etapa de que necesitemos que exista dependencia, existan unos estupendos servicios sociais dedicados aos maiores e aos dependentes. E é unha das tarefas que esa fracción, digamos, dos pensionistas dos maiores deberíamos de abordar. E, bueno, es otro de los temas fundamentales, a situación dos servicios de dependencia en España e en Galicia son absolutamente terribles. Por outra banda, bueno, eu vou de banda a banda, tamén é verdade. Por exemplo, tú ves los cruceros que vienen aquí. Muy poca gente joven se ve. Casi todos son personas mayores, viejos, para la palabra esa que no le gusta a mucha gente. Pero también es cultural lo nuestro. Aquí nosotros tenemos una carga cultural muy grande, sobre todo en Galicia, ¿no? Yo creo que tampoco en mi época, yo soy una persona, que lo tengo que decir, adelantada en mis tiempos, en cuanto que yo ya estudié. En mis tiempos no se estudiaba muchas veces las mujeres que supieran coser, cocinar y atender a su marido. A mí eso no lo aprendí.
Pero creo que también nosotros tenemos, lo que tú decías, aprender a salir de este entorno cerrado, a viajar, a ir a notarse a la universidad popular, a la, ¿cómo se llama? Sí, la Universidad de Mayores. A la Universidad de Mayores. Sí. Entonces, a salir del cascarón ese de nuestra cultura cerrada. Sí, pero bueno, no tenemos que esquecer que tamén los recursos económicos co que contamos, viaxar en un cruceiro es unha cuestión que pode facer... Voy precisamente a lo que el Estado, a los servicios, a tener una jubilación digna, a tener unas atenciones dignas. Esos cruceros para las mayores, esos no son tan caros, mi amor. No. Yo hice 13 cruceros, 13, 14, y la gente que iba económicamente, yo no soy millonaria ni soy una mujer adinerada, soy rica, pero no soy adinerada. Riquiña. Soy rica y riquiña, las dos cosas. Pero quiero decirte que también es mucho cultural, el esconderse también, ¿eh? Bueno, vamos a ver, esto es maravilloso porque, como decía Fandiño, cada uno tiene... Es una riqueza en este momento lo que estamos aportando, cada uno su opinión, pero esto es mi opinión, que tenemos que enseñar a que tengan una vejez activa, pero no de cosas de hacer, sino de ellos interior, que no me manden a hacer, que yo tengo la iniciativa de hacer cosas. A ver, bueno, yo me armo un pouco de lío, ¿no? O tema é un pouco máis complexo. Ten en conta que en España non poñas máis complexo, que a mí xa me chega o que teño. No Estado español existen casi 3 millóns de xente, de persoas en situación de extrema pobreza. A pensión por exemplo, as pensiones no contributivas son de 600 euros de por medio menos. Entón, facer cruceiros, e eu creo... Facer cruceros e ese tipo de cousas, o sea, afortunadamente é un sector amplísimo, pero penso que non debemos de esquecer que hai un sector dos xubilados, entendes, que tienen unas situaciones económicas e sociales precarias. Mira, el acceso, eu este ano, por primeira vez, intentei apuntarme aos viajes del Inserso, e a la hora en que abrían, el tinglao estaba saturado, era o desexo, o sea, a demanda é tal, que eu fui incapaz, eu quería coller viaxes culturales porque dividen as de costa e os culturales por capitales de provincia. Me resultou imposible coller, de verdad que non había, e había unha demanda absolutamente brutal. Entón, está claro que temos unha demanda de servicios que non está satisfeito, pero eu penso que debemos de non esquecer que hai sectores de pensionistas que non é a situación túa ou miña de estar, primeiro, de estar ben de saúde, e logo de ter unos recursos mínimos que te permiten afrontar la posibilidad de facer un crucerito no demasiado caro de vez en cuando, non dejamos de ser unha minoría pequena, o sea, máis del 60% dos pensionistas cobran menos de 1.500 euros, máis do 60%. Por exemplo, os que cobramos a máxima non chegamos ao 4% de pensión máxima, non chegamos ao 4%. Mira, ahora que estás tocando ese tema, porque saiu recentemente, creo que hai unha semana aproximadamente, unha entrevista en el periódico El Mundo a Minouche Shafik, directora de la London School of Economics, que decía que los abuelos deberían cobrar por el tiempo que emplean en cuidar a sus nietos, y que es un nuevo contrato social adaptado al siglo XXI y que hay que reconocer ese tiempo que se dedica e introducirlo en la infraestructura del cuidado. Xaime, te pregunto a ti en primer lugar, ¿a ti qué te parecería? Muy bien. A mí me parece, bueno, de entrada hay que ver cómo es eso. Primero, muchas veces denominan intergeneracionalidad a estar con los nietos. Eso no es intergeneracionalidad, eso es dependencia. Tú lo que haces es conciliación familiar, que es otra cosa. Y verdaderamente esa conciliación familiar, como lleva una parte emotiva, porque son tus hijos, tus nietos, pues parece que eso no tiene resultado en la economía. Pero sí que tiene mucho resultado, porque esa economía, si no hay esos abuelos, y se ha notado ahora con la pandemia, ¿no?, de que los abuelos no podían estar con los nietos, y era muy difícil para los hijos, porque la sociedad no está montada para que los hijos puedan depender. Mira, mi hija mayor vive en Bulgaria. Tengo 2 nietas búlgaras, ella trabaja ya en Bulgaria, y hace muchos años, cuando ella llegó,
un día tuvo su niña, estuvo enferma. Y entonces fue al médico, allí en Sofía, y le dijo, ¿para quién quiere la baja? ¿Para usted o para su marido? Cuidado. Es un país que viene del comunismo, ¿te das cuenta? Y tienen la historia social muy controlada. Entonces decían, la niña no se va a quedar sola. Entonces, la niña no puede ir al colegio. ¿Quién se queda con ella? Entonces, esa filosofía se ha visto ahora que hacía falta aquí con la pandemia, porque claro, de repente, los padres, ¿qué pasa? Que no pueden ir a trabajar si al niño lo recluyen. O sea, que verdaderamente es un debate muy importante. El tema, una cosa es que tus hijos te paguen por cuidarlos y otra cosa es que el Estado tenga en cuenta que eso es un gasto social. Claro. Sí. Que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, lo que hablabais de los viajes. ¿Por qué nos dan la opción del inserso y no nos dicen, usted quiere ir, tome el dinero y yo me alquilo una caravana con 4 colegas? ¿Me entiendes? O sea, es que hay muchas opciones que no vale porque están haciendo lo mismo que hicieron en la época de mi madre y han cambiado las cosas. Yo me voy a Málaga por 25 euros en un avión que cojo, pillo un hotel allí impecable de 30 euros al día y con lo que comemos los mayores, que no necesitamos tanto para comer, es mejor no tener la pulsera con todo para coger colesterol, no sé qué, en esos viajes organizados donde se come a lo bestia. Claro, porque vas con la pulsera, tienes allí de todo postre, no sé qué, azúcar, no sé qué. Entonces nosotros con comer un poquito nos llega y a mí me sale mucho más barato ir una semana a Málaga yo, controlándomela yo, que por el inserso, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que hay que dar son las herramientas, porque hoy en día ya existen herramientas para hacerlo diferente. Sí, sí. Entonces, bueno, pues habrá que Me encanta el móvil que tiene. otros modelos, enseñarle a la gente también a trabajar en otros modelos, pero claro, hay todo un interés económico de las agencias de viaje, los operadores turísticos, Claro, sí. porque es la temporada de invierno y tal, pero que hay otras opciones, pero por eso digo yo que somos muy heterogéneos y tenemos necesidades diferentes y hay que atenderlas, las diferentes. A ver, Yo María creo- José, que levantó dedotes. Sí, yo creo que, de acuerdo, pagar los hijos no, pagar la administración, Claro. que pagar los Claro, padres. es que muchas veces la pensión de los abuelos va a cuidar a sus nietos, porque Muchas no solo es veces, cuidarlos, sino darle de comer. Muchísimas Por veces. eso. Ahí entiendo que hay dos temas solapados. También, Hay sí, un sí. tema que es la economía dos cuidados. E el cuidar os vellos é unha parte da economía dos cuidados. E iso, como sempre, pasou históricamente hasta ahora, recaía na muller. A economía dos cuidados, tanto da propia familia como logo dos vellos da familia, era algo que estaba Sí, la en más da mujer, lo que muller. decíamos antes. E el debate, isto é un elemento, e hai elementos, por exemplo, os economistas feministas teñen desarrollos conceptuales sobre ese tema terriblemente interesantes. Eu non son experto en eso, non leí prácticamente nada sobre o tema, pero sei que existe. Entón, es, desde logo, que si ti fas un traballo regular con responsabilidade e tal, pues probablemente alguén debería de pagarte. Entón, a mí non me parece tan mal a idea de que haxa, si fas un traballo, coño, pues cobre, e probablemente sea a administración quen ten que cubrirlos, ¿no? Pero bueno, insisto que ese es un tema Delicado. Pero delicado. solo hay otra cosa, que no solo el que la administración pague, es que además se evita, si se tiene un buen cuidado, tanto los niños como los mayores, evitan de que saturen los hospitales, evitan que enfermedades que tú puedes, si estás, por ejemplo, yo cuidé a mi madre, nosotros cuidamos a mi madre no estuvo en el hospital, fue una vez al hospital, no sé, le evitamos muchos gastos a la administración. Es que yo creo que los que mandan no tienen sentido común ni propio ni cosa que se les Yo pide. creo que tienen un sentido común Sí. traballante e o que pasa é que defenden, o sea, non nos entramos no debate Yo creo de que se dependencia. pierden Sí, sí, cuando sí. se van a la... Yo creo que al non se esto. pierden nada. Ay, por favor. Mira, te doy dos datos moi claros. Las empresas relacionadas con la dependencia, Domusvi, Orpea, todas esas grandes empresas que son propiedad dos fondos de inversión, o seu negocio, digamos, como se dice, la parte financiera del Financiera, negocio estuvo estabilizada durante la pandemia. Y ahora está disparada de nuevo. O sea, eu estuve viendo un gráfico, sube hasta o ano 19, logo se estabiliza,
y a continuación vuelve a subir rápidamente. En esos momentos estamos lanzados. Hai docenas e docenas de novos proxectos de seguir relanzando o mesmo modelo de dependencia. Pero paralelamente, mientras tanto, por exemplo, eso sí, cuando ti analizas la curva paralela dos traballadores, hubo un descenso dos traballadores de máis de 100.000 persoas en España, que antes traballaban no sector da dependencia e hoxe non traballan. As empresas sanearon a costa de despedir traballadores. Pero realmente hai un modelo de cuidados dos maiores que yo creo que é necesario que pensemos sobre él. Non ten nin pés nin cabeza. Vemos lo que pasó na primeira etapa da residencia. En que quedou os cambios que iba a haber de modelo de residencia? Es que se siguen debatindo a día de hoxe. Dous anos despois. A ver, lo único que están facendo, sufrieron unha crisis reputacional moi importante, entiendes? Pero onde están? A mí, en ese sentido, me parece dramático a atitude, por exemplo, da Xunta, entendes? Tanto iba a cambiar... Están facendo residencias e os proxectos novos de residencia que hai siguen sendo pivotando sobre unha cifra mágica que intentan enmascarar. Unha residencia resulta moi rentable por encima de 150 camas. E iso é absolutamente inhumano. Tú non podes estar con a nosa experiencia vital, entendes, sendo un número en medio de unha realidade de absolutamente despersonalización. É moi difícil. Tú, aquelos como un cuartel ou un internado. E nos, con perdón, non estamos ni para cuarteles ni para internados. Teñen que replantearse de verdade que sean fogares. Pero que sean fogares non basta con decirlo. Non, que sean fogares de verdade. E iso implica un proxecto claro de respeto de como atender a velleza e a dependencia e a decisión de que a administración asuma ese papel. Eso non pode ser un negocio. Yo es que estoy absolutamente convencido que cuidar as personas non pode ser un objeto de negocio. Acaban de meterle, non sei, Orpea es un grupo multinacional de residencias e acaban de despedir a su CEO, al máximo dirigente de tal. El motivo era que clarísimamente, debía de ser absolutamente escandaloso, porque fan todas, ¿no? Priorizó en exceso a obtención de beneficios sobre el cuidado dos pacientes. E la cosa foi tan chamativa foi tan escandalosa que acaban de derrotar. Pero ti coñeces un pouco a realidade das residencias de Galicia e a situación é exactamente a mesma. O alguén se cree, entendes, lo que pasó en Aldán, lo que pasó en Bembrive, lo que pasó en San Lázaro. De verdad, tú cuando escarbas, e nosotros escarbamos, o sea, nosotros somos unha alianza con os traballadores das residencias como Modepen, como Movimiento de Pensionistas e tal, e cando escarbas daste conta que as condicións desas empresas non están en absoluto diseñados para que... Hai unha contradición entre obtener beneficios económicos e prestar un servicio de calidad. Hai unha contradición en que a xente viva en pequenas unidades familiares, etcétera, etcétera, e la evidencia que lo que compensa son residencias de 150, de máis de 150 personas, porque é onde a economía de escala realmente lle beneficia a estou de acordo contigo, completamente. Pero é un problema de que los pensionistas demos esa batalla, si non vamos a estar jodidos. O sea, cuando cheguemos a etapa de dependencia, primero, las residencias son carísimas, non sei se sabes cuánto vale unha plaza de residencias. Hai un déficit en Galicia moi alto de residencias públicas. Claro, a ver, el estándar mundial é o 5% de camas de residencias por cada 100 habitantes. Sin embargo, en Galicia estamos no 3 e pico. E logo son, insisto, carísimas. Eu coñezo montones de casos de xente que pagar a residencia a persona maior é realmente un drama familiar. En caso Hai de que xuntarse todos os familiares para poder pagar. Pero es que las residencias de Vigo están en 3.000 y pico euros al mes. Eu non sei quen carallo puede pagar eso. Es que a mellor hai familias que non gañan eso ao mes. Que? Que hai familias que non, moitas que non gañan ese dinero ao mes. Eu te digo por min. Todos os membros. Claro, todos os membros, digo. Eu te digo por min. Eu, se un momento necesito unha residencia, e eu teño a pensión máxima, tendrei serias dificultades para poder pagarme a plaza de residencia. Es que non nos estar llega. En unha hora residencia. Non nos llega. Me terei que ir a Monforte ou a Vilar de Vos. No pienses eso, tú vas a estar atendido por tu mujer, por tus hijos, por tus nietos. No pienses eso. Piensa en positivo. Yo pienso en positivo totalmente. Y pensar en positivo quiere decir que a sociedade tiene que estar en condicións de que eu permanezca na miña, cando chegue esa etapa, que espero que tarde moito, entendes,
tiene que haber unos servicios sociales de tal calidad para permanecer en mi casa con unos servicios sociales. Sí. Sí. La atención, bueno, espera que estamos... Tú como moderador, es que está pensando el pobre Xaime que no deixamos falar. Como nos dejemos aquí... No, yo estoy muy interesado porque yo no soy un gran conocedor del sistema de residencias. Ellos están mucho más próximos como médico y como dentro de la ONG. Pero yo lo que sí siempre dije y decíamos es que una residencia saturada no sirve. Es como una piscifactoría. ¿Qué sucedió con la pandemia? Una piscifactoría, cuando entra dentro del agua un virus o una bacteria, caen todos como moscas. Pues están todos allí metidos dentro de aquel... Es lo más peligroso de las piscifactorías, que entre algo ahí, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con las residencias. Eran contenedores de gente que llegado un momento, bueno, se desató lo que hemos visto. Gente mayor, gente con menos defensas, con tal... Bueno, fue todo un cúmulo de que hasta se vio todo el mundo superado, pero era un tema que era de un fallo estructural, estaba mal desde el principio, había funcionado porque no había habido ninguna pandemia de ese tipo hasta ahora. Segundo, estamos en el inicio del cambio social, donde los padres van a residencias porque las generaciones anteriores vivían y morían en casa. Claro. Es la generación nuestra un poco la que ingresa a los padres en residencias. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo, los desplazamientos, que no viven en los mismos lugares, por una serie de cosas. Entonces es casi las primeras generaciones que entran en residencias. Y entonces se creyó que eso iba a funcionar así y hemos visto que no. Por eso es importante tomarle la medida, ya que la experiencia nos ha dicho qué sucedía. Pues creo que ahí es importante tomarle la medida y hacer lugares donde tengas tu llave en la puerta, donde tengas tu intimidad, donde no sea un cuarto que abre cualquiera como si fuera la cama de un hospital. Tú estás viviendo allí, estás habitando, que puedas tener tus cosas personales. Se necesita otro tipo de atención y más individualizada. O sea, para un público, lo que hablamos siempre, para un colectivo muy heterogéneo, que necesita muchas cosas. Habrá gente que quiera estar en soledad totalmente porque le encanta leer libros y estar una soledad deseada, y hay otra gente que no puede tener esa soledad porque, bueno, necesita a las personas alrededor rápidamente o tal. Y cada uno tiene su verdad, sabes? Para min, a clave do asunto é que os que hoxe temos anos, pero estamos ben, exerzamos presión social, nos empoderemos e plantexemos diante ese cambio social que ti describías. Hoxe, el esquema tradicional da filla solteira que non casou, que se quedaba para cuidar dos maiores e que logo quedaba ca casa, ese esquema é un esquema absolutamente raro e irreproducible cara ao futuro. Entón, o que temos que facer é decir, aquí estamos e vamos a dar a batalla para presionar, porque somos moitos, tío, decías, e votamos, e votamos. E decidides incluso eleccións. Claro, por eso eu penso que temos que ser conscientes... Tamén, sí, tamén é verdade. Temos que ser conscientes do noso poder social e ser capaces de acciones colectivas. Aí é onde eu son membro dunha asociación, que é o Movimento en Defensa das Pensións e os Servicios Públicos, que precisamente o que intentamos é meter presión social para que las pensiones este ano, non sei se sabedes, pero a mí me timaron un 3% na pensión. Claro, porque non te contan o IPC. Que? O IPC real non te contan. Non, mira, eu teño aquí a carta, pero por puñetera casualidade. Eu tamén a recibí. A metín onte e tengo a carta que me mandou Escriba. E Escriba me vende unha moto de que maravillosa cosa fixeron de que este ano conseguiron vincular, me subiron as pensións un 2,5 e que además os vincularon aos precios ao índice de precios ao consumo. Pero non me contan a trampa que fixeron. Eu, en términos reales, de IPC real, de IPC acumulado, como sempre se me diu, a mí este ano son un 3% máis pobre. O IPC acumulada foi dun 5,5 e a mí me subiron un 2,5. Yo siempre rezo para que no me suban la pensión. No digas eso. Porque yo lo que no quiero es que suba la vida, porque si me suben la pensión, después sube la vida más. Y entonces, porque claro, el tendero tiene que imputar eso que le subió a la persona y el sueldo a la persona también, y entonces me lo imputa a mí.
Y entonces, al final, Pero le eu non digo, podo déjeme influir nos como precios. estoy. Pero claro, estamos en una Bueno, si economía... nos metemos en este debate, sí que salimos todos... Claro, No. estamos en una economía donde, por ejemplo, Alemania tiene un PIB del 21,3, el Reino Unido 15,2 y nosotros estamos en un 7,5. Entonces, claro, Como un también PIB, perdóname, que no te los entendí. derechos que tenemos, la cosa, todo lo que entra en caja, entra de nosotros. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de quiénes somos, dónde estamos y qué tenemos, Eu aí- para distribuirlo, gastarlo bien. Discrepo fandiño contigo, o problema non é a cantidad de riqueza que hai, que é evidente que tenemos menos riqueza que sociedades como Alemania. O problema é como se reparte Eso esa é lo riqueza importante. e que reparte dos recursos se dedican a tal. España está en estos momentos en gasto de independencia en un 0,7% de la riqueza global do país, deixándose, o sea, de la riqueza de lo que hai. Sí. El 0,7% dedica España a dependencia. A media europea é de 1,5% e nos países nórdicos é un 4%. Entendes? O sea, 6 veces máis dedican la sociedade sueca dos recursos que ten a atender aos seus maiores, mientras aquí Porque se dedican un suicidan 0,7%. E esa é a batalla, porque non é un problema individual, non é un problema... Eu non podo influir sobre lo que suben os precios. Ora, sí podo influir para defender a miña pensión. Eu sí podo presionar para decirlle retirade de unha puñetera vez seguide medindo o encarecimento do coste da vida como sempre fixéchedes, que é con el IPC acumulado. E non me inventedes esa trampa que fixeron del IPC medio, que de pronto lo vinculan, pero eu perdo un 3%. Qué feliz soy yo en la ignorancia. ¿Qué? Qué feliz soy yo No, en la pero ignorancia. la carta de escriba ignora totalmente que fixeron un cambio. Pero mira, vamos a pensar, estamos falando aquí de Italia, pero a sanidade que temos nos aquí en España non hai en ningún parte do mundo como esta, queridos meus. Tampouco vamos a poñer todo negro, que hai matices. Pienso que nosotros nos podemos quejar de muchas cosas, pero tenemos una atención sanitaria que no la hay en ningún sitio. Y vosotros, que sois personas expertas, inteligentes y muy estudiados y muy leídos y muy escribidos, tenéis que darme la razón en eso. Pero me vas a perdonar, pero de nuevo non che Y dou tú a eres razón. médico, y tú eres médico. Perdón, es que tenemos que deixarlo porque me están avisando que nos quedamos en tempo. Os caixeiros, eu quería Outro día, falar es que dos se iba a decir, os vou caixeiros. invitar unhas semanas e volvemos, porque se quedaronme máis temas no caixón. Yo quiero... Se iba a preguntar hasta por a idade da xubilación, que vos parece que salón é máis no tempo, Vale. pero quedámonos en tempo, Oye, foi si tienes interesante. capacidad, sí, si tienes capacidad, puedes trabajar hasta cuando puedas. Claro, pues como ese Cantinflas. tema o tocaremos outro día, así que agradecervos a todos, a Xaime que estivo con nos telemáticamente dende Santiago, e a Paco e a María José. Moitísimas grazas aos Jaime. tres. E vémonos, se queredes, unhas semanas falamos de novo, A Que mí quedan os temas- cando ti queres. Vale. Sin Xaime, ningún tipo tamén de queres problema. repetir? Bueno, sí. Sí. A ver Pero como puedes venir temos a aquí, Xaime, xenda, estás invitado, Sí, tamén sí, mellor aquí. Que eres un bello moi xeitosiño, Mira, Ti ven para acá. te tiran os tejos. Sí, La vida es complicada, la vida es complicada. No, yo no quiero pareja de hecho ni de derecho. Quiero amigos. Bueno, oye, me habéis dado mucha vitalidad, que eso es muy importante. Y he Venga. pasado un buen rato y siendo un tema realmente serio. Así que hasta la semana que viene, vas Vigo a Debate aquí en Televigo. Muchas gracias.